Capítulo 1. Los lazos de la codicia. En el verano de 1967, diversos capitalistas austríacos y alemanes occidentales de los sectores del gas y del acero se reunieron con un grupo de comunistas soviéticos en los tranquilos confines de un antiguo pabellón de la Casa de los Habsburgo, próximo a Viena. El ambiente debía ser extraño. El ejército soviético se había retirado de Austria hace tan solo 12 años. Los soldados de Alemania Occidental aún miraban con hostilidad a los de Alemania Oriental a través de la frontera fortificada en Berlín. Los temores de una invasión soviética inminente se habían desvanecido, pero solo gracias a la amplia presencia de militar de Estados Unidos en Europa. Sin embargo, todos los presentes tenían intereses en común. Los ingenieros soviéticos acababan de descubrir enormes yacimientos de gas en Siberia Occidental. Gracias a las nuevas tecnologías, el gas era cada vez más limpio, barato y fácil de transportar. Construir gasoductos del este comunista al oeste capitalista parecía una excelente manera de que ambas partes se beneficiaran. El grupo habló y acordó volver a reunirse. La conversación continuó en otras ciudades, pasando del precio del gas al oeste del crédito y a la tecnología para construir gasoductos. En febrero de 1970, Alemania Occidental y la Unión Soviética cerraron finalmente el acuerdo que culminaría en la construcción del primer gasoducto entre la Unión Soviética y Europa Occidental. Antes de ese acuerdo, los intercambios económicos entre Europa Occidental o Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido mínimos y no habían supuesto nada mucho más complejo que el comercio de figurillas, madera y cereales, además de unos pocos turbios acuerdos mineros. Desde el momento en que empezaron las conversaciones en el pabellón de la Casa de Austria, todos sabían que el comercio de gas sería distinto. Los gasoductos eran caros y permanentes. No podían construirse un día y desmontarse al siguiente, ni tampoco depender de los caprichos de un dirigente concreto. Tenía que haber contratos de larga duración, y esos contratos debían estar arropados por un entramado de relaciones políticas previsibles. Para Willy Brandt, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental en esa época, esas relaciones previsibles constituían uno de los principales atractivos del proyecto. No le daba miedo que su país pasara a depender de la Unión Soviética. Por el contrario, presionó a sus negociadores para que ampliara el acuerdo. Su argumentación era sobre todo política. Creía que una relación económica de dependencia mutua haría impensable un conflicto militar en el futuro. Cuando lo eligieron canciller, Brandt convirtió su Ostpolitik, política del Este, en uno de los principales pilares centrales de la política exterior alemana de posguerra. En los años siguientes, los gasoductos proporcionaron un vínculo físico entre Moscú y Bonn, y con el tiempo, Berlín, Roma, Ámsterdam, Helsinki y muchas otras ciudades europeas continuaron siendo el eje de la política exterior alemana después de 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró y Alemania se reunificó. Con el tiempo, los Politik alema- alemana también se convirtió en una teoría del cambio que no solo explicaba cómo las democracias podían comerciar con las autocracias, sino cómo podían transformarlas lentas y sutilmente. Egon Bahr, asesor de Brandt durante muchos años, escribió la idea en un famoso discurso en 1963, en el que definió este concepto como Wandel durch Annäherung, cambio mediante el acercamiento. Si Occidente era capaz de rebajar la confrontación, dialogar con el régimen de Alemania Oriental y ofrecerle comercio en vez de boicots, argumentaba, quizás sería posible una relajación de las fronteras. Barr jamás pidió boicots ni sanciones contra la Alemania Oriental, y rara vez mencionó los presos políticos, aunque sabía que lo sabía. Alemania Occidental pagaba con frecuencia por liberar a disidentes de las cárceles de Alemania Oriental, y, en los años anteriores a 1899, se gastó más de 3.000 millones de marcos alemanes en ese extraño tráfico de personas.
En vez de hablar claramente sobre los presos o los derechos humanos, Barr recurrió a lo que el escritor Timothy Garton Ash ha llamado imprecisión emotiva para eludir el tema. No todos estaban tan seguros de los acuerdos referentes al gasoducto. Richard Nixon siempre creyó que el verdadero propósito de las conversaciones y negociaciones de la Unión Soviética con Brandt y Barr era, en sus propias palabras, separar a la Alemania de la OTAN. A Jimmy Carter, que quería anteponer la defensa de los derechos humanos al comercio, le desagradaba tanto la Ostpolitik que impuso un boicot a la venta alemana de algunas de sus tecnologías relacionadas con el gasoducto después de que la Unión Soviética encarcelara a dos disidentes, Alexander Gisborne y Nathan Charansky, en 1978. Enfurecido, Helmut Schmidt, canciller alemán en esa época, dijo que Carter era un predicador idealista que no sabía nada de Rusia. La administración Reagan dio un paso más, imponiendo controles a la exportación de componentes para el gasoducto tras la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, impidiendo trabajar en él a las empresas estadounidenses y prohibiendo a las compañías extranjeras participantes operar en Estados Unidos. Todas ellas medidas radicales en esa época. Nixon, Carter y Reagan no estaban motivados ni por el rencor ni por el puro interés comercial, sino más bien por sus dudas sobre las consecuencias políticas de comerciar con una autocracia. Aunque Alemania era el contratista principal, el gas beneficiaba a muchos países, lo que podía volver a todo el continente dependiente de la buena voluntad soviética. ¿Podrían los gasoductos utilizarse como chantaje? El secretario de Defensa de Reagan, Caspar Weinberger, expresó su preocupación respecto a la necesidad de limitar la influencia económica soviética sobre Occidente. Esa conversación tiene un trasfondo moral y político más profundo. El comercio entre ambos bloques enriquecía y fortalecía el Estado soviético y su imperio. Desde la época de la Revolución Bolchevique, los objetivos de la política exterior del Kremlin incluían explícitamente la desestabilización de las democracias europeas. Durante los años 70 y 80, la Unión Soviética apoyó a grupos terroristas en Alemania Occidental, Italia. Prestó ayuda a movimientos extremistas en todo el continente europeo y el resto del mundo, y eliminó a la oposición política en la Europa del Este, incluida Alemania Oriental. Sin embargo, el gas seguía circulando hacia el oeste y las divisas fuertes lo hacían hacia el este, lo que proporcionaba a Moscú fondos que contribuían a mantener el mismo ejército rojo contra el que la OTAN tenía que estar preparada para luchar, y el mismo KGB contra el que competían los servicios de seguridad occidentales. Si ese mismo comercio daba poder a Moscú, ¿era verdaderamente beneficioso? ¿Cuáles eran los costes ocultos? Mientras existió la Unión Soviética, esa paradoja de la política estadounidense y europea jamás se resolvió del todo y continuó sin solucionarse después de la desintegración de la Unión Soviética. En los años 90, una época en la que casi todo el mundo esperaba disfrutar de los dividendos de la paz recién inaugurado y pasar lo que le quedaba de vida hablando de programas de televisión, apenas nadie mencionaba los costes ocultos de nada. Eran los tiempos de El fin de la historia, de Francis Fukuyama. El ensayo, publicado originalmente en 1989 en la revista de Relaciones Internacionales The National Interest, que muchos malinterpretaron como un mensaje ingenuo y optimista de que todo era para bien en el mejor de los mundos posibles. La democracia liberal triunfa, tarde o temprano. Todos la querrán. No se requiere ningún esfuerzo especial para promoverla. Solo hay que tener paciencia y los efectos beneficiosos del comercio y la globalización obrarán su magia. El verdadero argumento de Fukuyama era más sutil, pero la versión simplificada cobró popularidad porque la gente quería que fuera cierta. Y con razón, la idea de la democracia liberal estaba predestinada a triunfar, incluso de que era inevitable, tenía mucho atractivo.
hacía que los habitantes de la democracia se sintieran virtuosos, puesto que ya vivían en la sociedad ideal. También les hacía sentirse mejor a los empresarios y banqueros que empezaban a ampliar sus inversiones a China y al mundo postsoviético. Si los viejos dilemas morales sobre invertir en autocracia se habían desvanecido, no necesitaban hacer nada especial para justificar su actuación. Fue más o menos en esa época cuando la vieja frase de Bar, Wandel durch Auenbrunn, cambio mediante el acercamiento, se transformó en cambio mediante el comercio. Esa agradable rima no solo sonaba mejor en alemán, sino que también reflejaba la realidad. En efecto, el comercio entre las democracias europeas occidentales de la posguerra, a través de un mercado común cada vez más integrado, había traído paz y prosperidad. Después de 1990, muchos esperaban que el comercio también enriqueciera la mitad oriental del continente europeo y la acercara, política y culturalmente, a la mitad occidental. El principio del Wandel durch Handel se popularizó, en parte porque era adecuado para el mundo del comercio, pero también porque describía la experiencia real de la gente corriente. Se depositó tanta confianza en la eficacia del comercio que algunos enseguida olvidaron las medidas más contundentes que habían contribuido a la reunificación de Europa. En 2014, Berlín conmemoró el 25º aniversario de la caída del muro de Berlín, y yo asistí a las celebraciones oficiales, presididas por la canciller alemán Angela Merkel. Miguel Gorbachev estaba presente, como una especie de símbolo de la victoria, al igual que Lech Walesa. Sin embargo, apenas se mencionó al presidente George H. W. Bush, quien, de hecho, había negociado el fin de la Unión Soviética y la desintegración de su imperio. Tampoco se prestó mucha atención a las tropas estadounidenses que contribuyeron a disuadir a los soviéticos de atacar durante tantas décadas y que estaban estacionadas en Alemania. La violencia, los soldados, los ejércitos y, sobre todo, las armas nucleares se habían borrado de la historia. Los alemanes creían que el comercio y la diplomacia habían reunificado su país. También creían que el comercio y la diplomacia ayudarían con el tiempo a normalizar las relaciones entre Rusia y Europa. En paralelo, y por razones similares, muchos estadounidenses y europeos empezaron a creer que el comercio traería a sí mismo la armonía al Pacífico mediante la integración de China en el mundo democrático. También ellos tenían motivos para abrigar esperanzas. Entre las diversas facciones que se disputaban el poder en China, algunas querían reformas liberales, como ha escrito fechas recientes el intelectual Julian Gewirtz. Los economistas chinos de esa época mantuvieron una extraordinaria red de contactos con economistas occidentales, de los que adoptaron su análisis de los mercados y el comercio, así como su conocimiento de la relación entre crecimiento económico y cultura política. Una China más liberal, si no exactamente democrática, parecía posible, incluso para muchos chinos. No obstante, volviendo la vista atrás, resulta sorprendente la rapidez con la que tantos analistas y dirigentes occidentales de todo el espectro político se aferraron al más optimista de los diversos escenarios posibles. Ya en 1984, a los pocos años de iniciarse las reformas de Deng Xiaoping, Ronald Reagan visitó China y declaró, en un discurso alegre, optimista y positivo, que ambas partes tienen mucho que ganar con mayores oportunidades para comerciar y establecer relaciones culturales. Estaba seguro de haber visto señales de un cambio más profundo. La primera inyección del espíritu del libre mercado ya había dinamizado la economía china. Creo que también ha hecho más feliz a la población china y ha abierto el camino a la sociedad más justa. Más de una década después, Bill Clinton, un presidente de una generación y un signo político distintos, declaró que la interdependencia cada vez mayor tendría un efecto liberizador en China.
Los ordenadores de Internet, las máquinas de fax, las fotocopiadoras, los módems y los satélites aumentan todos ellos la exposición a personas, ideas y al mundo más allá de las fronteras de China. En 2000, cuando defendió el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, expuso este argumento con más contundencia aún. Creo que la disyuntiva entre derechos económicos y derechos humanos, entre seguridad económica y seguridad nacional, es falsa, dijo ante el público en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. La transcripción recoge las reacciones del público. No hay duda de que China ha estado intentando tener más control sobre su Internet. Risas. Buena suerte. Risas. Es como intentar clavar gelatina en la pared. Risas. Mirando atrás, el optimismo de Clinton era extraordinario. En la economía del conocimiento, dijo, la innovación económica y la capacidad de participar en el empoderamiento político, nos guste o no, irán inevitablemente de la mano. Muchos otros compartirán su optimismo. En 2008, Gerhard Schröder, el canciller alemán, que fue más o menos contemporáneo a la presidencia de Clinton, escribió un artículo titulado ¿Por qué necesitamos a Pekín?, en el que elogiaba lo que en su opinión eran señales de progreso en el camino de China hacia una sociedad constitucional, justa y algún día, estoy seguro, también democrática. Y pedía a Alemania que mantuviera un diálogo sincero y justo con el país para que se impusieran los valores del Estado de Derecho, la libertad y al final de un proceso de desarrollo, la democracia. No todos se mostraban tan confiados. Una amplia coalición de políticos y sindicalistas intentó impedir la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, porque tenía sus efectos en los trabajadores de Oriente. Otros simplemente dudaban de que la relación diera los frutos que se esperaba de ella. Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, ha dicho que Gran Bretaña se engañaba al imaginar que una China más rica se convertiría automáticamente en una democracia. Sin embargo, con todas las conversaciones sobre China y Rusia que hubo en los años 90, y pese al debate acerca del efecto económico de la apertura de las fronteras podría tener sobre los mercados de Occidente, casi nadie habló del impacto político sobre las democracias occidentales. Todos suponían que, en un mundo más abierto, interconectado, la democracia y las ideas liberales se extenderían a los estados autocráticos. Nadie ni imaginaba que, por el contrario, la autocracia y el iliberalismo no harían al mundo democrático. La autocracia es un sistema político, una manera de estructurar la sociedad, un modo de organizar el poder. No es un rasgo genético. No hay culturas, lenguas o religiones específicas que la generen forzosamente. Ningún país está condenado para siempre a la autocracia, de igual manera que ningún país tiene garantizada la democracia. Los sistemas políticos también cambian. Al final de los años 80, durante la explosión de diálogo y debate público conocido como Glasnost, muchos rusos creían que Rusia podía cambiar. Más aún, muchos rusos de esa época creían que su país estaba al filo de una transformación histórica positiva, quizás incluso de una transformación democrática liberal. Izvestilla, el periódico oficial del gobierno soviético, declaró que las ideas destruidas y despojadas de valor de democracia y libertad empiezan a cobrar impulso. Andrei Sájarov, físico y disidente, habló de la regeneración de la sociedad soviética sobre una nueva base moral. Las mentiras corruptoras, el silencio y la hipocresía podrían, a su juicio, desterrarse para siempre. No se trataba solo de la opinión de una minoría selecta. Los sondeos realizados en toda la Unión Soviética en 1989 no reflejaron ningún anhelo de dictadura profundo y atávico. Por el contrario, 9 de cada 10 encuestados declararon que era importante que los ciudadanos se expresaran libremente. Llevaban esa idea a la acción.
A finales de los años 80, la gente discutía sobre todo en la Unión Soviética. Recuerdo pequeños grupos de personas reunidos en los parques públicos, discutiendo y debatiendo. Todo el mundo tenía la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo, y algunos creían que sería positivo. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el principio de Wandel durch Handel también cobró fuerza en Rusia. Los reformistas creían en una interacción intensa y rápida con el resto del mundo los ayudaría a acabar con el viejo sistema disfuncional de planificación centralizada y crear un nuevo orden político y económico. Estaba totalmente seguro de que lo lograríamos, dijo Yegor Gaidar, el economista ruso que promovió la estrategia de la terapia de choque. Estaba totalmente seguro de que no había otro camino y, también, de que una demora era un suicidio para el país. Sin embargo, otros tenían planes distintos. Entre ellos estaba Vladimir Putin. En un breve documental realizado en febrero de 1992, Putin, entonces teniente de alcalde de San Petersburgo, también se pronunció a favor de las pequeñas empresas. La clase empresarial debe convertirse en la base del florecimiento de nuestra sociedad en conjunto, afirmó, con lo que parecía verdadera convicción. Aminaba a los interlocutores de Occidente a invertir en la industria rusa. Décadas después, el director del documental, Igor Chatkan, dijo a la periodista Catherine Belton que Putin me convenció por completo. Parecía, añadió Chatkan, un hombre que impulsaría el país hacia adelante, que de verdad haría algo. En efecto, cuando lo nombraron presidente, Putin impulsó al país en una nueva dirección. Al igual que los economistas liberales, quería reformar el sistema económico soviético y esperaba que Rusia pudiera enriquecerse. Sin embargo, seguía teniendo la nostalgia del Imperio Soviético, cuyo hundimiento describía como una catástrofe geopolítica. Y por supuesto, no quería regenerar la sociedad soviética sobre una nueva base moral. Keren Dawisha, autora de uno de los primeros libros en que exponen en detalle el proyecto político de Putin, observó que muchos describían erróneamente a la Rusia de los años 90 como un sistema democrático incipiente que estaba viéndose lastrado por la historia, los autócratas occidentales, la inercia popular, la incompetencia burócrata o los malos consejos de Occidente. La verdadera historia de esa década fue distinta. Desde el principio, Putin y su círculo trataron de instaurar un régimen autoritario gobernado por una camarilla muy unida. Utilizaba la democracia como adorno, más que como guía. El Estado que finalmente surgió a medida de la primera década del siglo XXI ya no era una superpotencia. Sin embargo, Rusia continuó siendo influyente, más de lo que muchos comprendieron en su momento, como modelo, inspiración para muchas otras dictaduras modernas. La Rusia de Putin no era un anticuado estado totalitario, aislado y autárquico. Tampoco era una dictadura pobre, dependiente por completo de donantes extranjeros. Por el contrario, representaba algo nuevo. Una cleptocracia autocrática en toda regla. Un estado mafioso, construido y gestionado con el solo propósito de enriquecer a sus dirigentes. Ese proyecto se puso en marcha mucho antes de lo que cree la mayoría. Probablemente la idea empezó a tomar fuerza en el cuartel general de la KGB de Dresde, donde Putin estaba destinado en los años 80 y donde los equipos del KGB y la Stasi habían empezado a tejer su red de espías, pisos francos y cuentas bancarias secretas. No eran los únicos. Desde el principio, el capitalismo ruso se concibió para favorecer a las personas cercanas al poder que sabían cómo sacar y ocultar dinero en el extranjero. En Rusia, nada más se jugó en igualdad de condiciones y nunca se permitió que los mercados competitivos operaran sin restricciones. Nadie se hizo rico mejorando un producto o servicio.
Los que prosperaron lo hicieron gracias a favores concedidos por el Estado de manera voluntaria u obligada. Esos fueron los verdaderos beneficiarios de este sistema, los oligarcas cuya fortuna dependía de los contactos políticos. En 1992, el año en el que Chatkan entrevistó al futuro presidente ruso, Putin ya era el ejecutor y quizá el principal beneficiario de un plan pensado para robar dinero de la ciudad de San Petersburgo. Esa primera estafa ya ha sido investigada y descrita en numerosas ocasiones. Dentro de Rusia, al principio, por el Ayuntamiento de San Petersburgo; fuera de Rusia, por Dawisha, Pelton, Mashageshen y otros. Y era relativamente sencilla. En su función de teniente de alcalde, Putin concedió permisos para la exportación de materias primas como gasóleo, cemento y abonos. Esas remesas, compradas en Rusia a precios bajos fijados por el Estado, debían venderse a precios más altos en el extranjero para comprar alimentos. Las mercancías se vendieron, pero el dinero desapareció, desviado a las cuentas bancarias de un oscuro grupo de empresas pertenecientes a amigos y colegas de Putin. Pronto llegarían otras ramas más complejas. Estaban relacionados con propiedades en Rusia, sociedades fantasmas en España, empresas ruso-finlandesas, testaferros alemanes y cuentas bancarias en muchos países distintos, algunos de ellas creados probablemente años antes. Al igual que la estafa alimentaria de San Petersburgo, la historia de esas inversiones y tramas ya se ha contado, pero por lo general se hace hincapié en los actores y víctimas rusos. Aquí me gustaría llamar la atención sobre un aspecto de la historia del origen de Putin que se menciona con menos frecuencia: el papel de las instituciones, empresas, abogados y políticos occidentales legítimos que posibilitaron sus tramas, se beneficiaron de ellas o las encubrieron. El teniente de alcalde de San Petersburgo se enriqueció gracias a las empresas de Occidente que compraron las exportaciones, a los reguladores de Occidente que dejaron pasar los contratos irregulares y los bancos de Occidente que extrañamente no sintieron curiosidad por los nuevos flujos de dinero que entraban a sus cuentas. Lo mismo puede decirse de otra famosa trama que también data de 1992, año en que Putin y un grupo de colegas y socios de Rusia, Alemania y Liechtenstein registraron en Frankfurt la compañía inmobiliaria Saint Petersburg Holding Company. En 1998, la empresa empezó a cotizar en la bolsa de Frankfurt, con Putin como miembro del consejo asesor. En 1999, el Servicio Federal de Inteligencia alemán publicó un informe en el que denunciaba que la empresa blanqueaba dinero ruso y del narcotráfico internacional. En el 2000, justo después de la investidura de Putin como presidente de Rusia, la policía de Liechtenstein detuvo a Rudolf Ritter, uno de los socios originales de Putin. En ese punto, la investigación pareció frenarse. Hasta 2003, la policía no hizo por fin redadas en las 27 oficinas y bancos vinculados a la compañía inmobiliaria de San Petersburgo en Alemania. Nunca se presentaron cargos contra Putin. En esta historia, la cooperación de Occidente fue fundamental de principio a fin. La operación de blanqueo de dinero requirió la participación, entre muchos otros, de Ritter, que casualmente era el hermano del ministro de Economía de Liechtenstein, de los otros socios de Alemania y Liechtenstein, junto con sus abogados y contables, de los funcionarios de la Bolsa de Frankfurt e incluso del canciller alemán Gerhard Schröder, el mismo que estaba tan seguro de que el comercio llevaría el cambio político a China. Supuestamente, aunque más adelante lo negó, Schröder mantuvo informado a Putin de la investigación en nombre de la paz, la prosperidad y el Wanderdarhandel. El sistema político que acabó convirtiéndose en la Rusia putinista era el producto de dos mundos. Por una parte, el entorno del KGB, con su dilatada experiencia en el blanqueo de dinero, adquirida después de llevar años financiando terroristas y agentes durmientes, y por otra, al mundo igual de cínico y amoral
de las finanzas internacionales. Mientras los líderes políticos de Occidente hablaban de democracia y Estado de Derecho, en Rusia, las empresas e instituciones financieras occidentales contribuían a instaurar la autocracia y la falta de ley y orden. Y no solo en Rusia. Antes de que Gran Bretaña devolviera Hong Kong a China, algunos empresarios británicos y de otros países no les entusiasmaba la perspectiva de reformas democráticas en la colonia, porque esperaban entablar relaciones con el nuevo régimen. Chris Patter ha escrito que incluso algunos funcionarios británicos pensaban así. Cuando Putin llegó a la presidencia, ya conocía bien el doble rasero de las democracias occidentales, que predicaban valores liberales en su país, pero no tenían reparos en ayudar a establecer regímenes iliberales en el resto del mundo. En su primera década en el cargo, hizo lo mismo, utilizando los eslóganes de la democracia, mientras construía lo que acabaría siendo una dictadura. En un discurso a la nación, en el año 2000, declaró que solo un Estado democrático es capaz de garantizar el equilibrio de intereses del individuo y la sociedad al combinar la iniciativa privada con las metas nacionales. En 2002, dijo que, en un Estado democrático, debe haber Estado de Derecho, elecciones libres y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aunque Rusia se diseñó para parecer una democracia, lo suficiente, al menos para engañar a los inversores extranjeros, no hubo vencedores accidentales en las elecciones rusas, porque no hubo candidatos accidentales. Para aparentar que había opciones de voto, se puso mucho esmero en que surgieran opositores autorizados por el régimen que nunca cuestionaban el status quo. Entretanto, a los verdaderos opositores al Kremlin les daban palizas en las manifestaciones. Los encarcelaban, los hostigaban, los insultaban. En 2013, para dar un barniz de legitimidad a las elecciones, se permitió que Alexei Navalny, quien acabó convirtiéndose en el crítico más eficaz de Putin, se presentara a la alcaldía de Moscú, pero atrajo demasiados apoyos. Durante esa campaña, fue condenado por falsos cargos de corrupción. Inmediatamente después, fue puesto bajo arresto domiciliario. El capitalismo ruso no era distinto. Los bancos parecían bancos, pero no lo eran. Muy a menudo eran operaciones de blanqueo de dinero. Las empresas parecían empresas, pero también podían ser fachadas, instrumentos para que los muy ricos desviaran activos del Estado. Incluso las verdaderas empresas, el mercado operaba dentro de unos límites. Si el Kremlin decidía acabar con una empresa, tenía esa capacidad y a veces lo hacía. En 2004, Mikhail Khodorkovsky, presidente de la petrolera Yukos, y en ese momento el hombre más rico de Rusia, fue detenido y condenado a prisión. Khodorkovsky pasó las décadas siguientes en un campo de trabajos forzados. Yukos se vio abocado a la quiebra y se vendió en subasta pública a un comprador desconocido hasta ese momento, cuya empresa compartía dirección con una tienda de telefonía móvil de la ciudad de Tver, al noreste de Moscú. Pocos días después, la misteriosa empresa vendió Yukos a Rosneft, una petrolera cuyo accionista mayoritario era el gobierno ruso. El director general de Rosneft también era jefe adjunto del gabinete de Putin. A su debido tiempo, Rosneft empezó a cotizar en la bolsa de Londres, respaldada por algunos de los hombres más prestigiosos del mundo financiero. Como casi las 3/4 del valor de Rosneft, que ascendía a casi 80 millones de dólares, se habían generado a partir de activos robados. ABN, Amro, Rothschild, Dresdner, Kleinworth, Wachstein, JP Morgan y Morgan Stanley, junto con Linklaters, los abogados de Rosneft, y Ernst y Young, sus contables, tenían que dejar muy claras las circunstancias en los documentos de la salida a bolsa. La delincuencia y la corrupción podrían crear un clima empresarial difícil en Rusia, señalaba el prospecto. Por si alguien tenía dudas sobre quién era el dueño de la empresa, el prospecto precisaba
que la mayor parte de la compañía seguía estando controlada por funcionarios del gobierno, personas cuyos intereses pueden no coincidir con los de otros accionistas y pueden provocar que Rosneft se embarque en prácticas empresariales que no maximicen el valor de las acciones. No obstante, parece que estas compañías ganaron más de $100 millones con la venta. Debidamente advertidos, los inversores londinenses compraron las acciones de todos modos. Poco después de la venta, en julio de 2006, el G8, el grupo original del G7, formado por las 7 democracias más ricas, más Rusia, se reunió en un palacio zarista suntuosamente reformado a las afueras de San Petersburgo. Putin fue el anfitrión. En una rueda de prensa celebrada durante esa cumbre, declaró que toda la labor que estaba realizando tenía por objetivo hacer irreversible ese proceso de democratización y puesta en marcha de la economía de mercado en la Federación Rusa. También va encaminada a crear condiciones necesarias para que el pueblo ruso pueda elegir libremente. Sin duda, Putin sabía que sus palabras no eran ciertas. Cabe suponer que los periodistas del público también lo sabían, y es más probable que los demás presidentes y primeros ministros de la cumbre también lo supieran. Sin embargo, fueron pocos los que pusieron objeciones, entre otras cosas, porque había muchos habitantes del mundo democrático a los que les beneficiara aceptar esa mentira. En 2010, las cosas empezaron a ir mal en la planta siderúrgica de Warren, Ohio, una ciudad del cinturón del óxido que más adelante votaría a Donald Trump por partida doble. Un panel de refrigeración comenzó a perder agua, y el operario del horno no vio la fuga a tiempo. El agua entró en contacto con el acero fundido, lo que provocó una explosión que mandó al hospital a varios trabajadores con quemaduras y otras lesiones. Un año después, otra explosión causó un desastre. Una investigación federal reveló gran cantidad de infracciones de seguridad. No hacían más que recortar gastos, dijo un empleado. Tenían una plantilla mínima, no contrataban más personal. Unos años después, la planta cesó sus actividades. En enero de 2016, cerró definitivamente. Unas 200 personas perdieron su empleo. Así es como Casey Michael, el autor de American Kleptocracy, describió la planta siderúrgica Warren Steel en 2021. Hay profundos agujeros en el revestimiento de las paredes y los dos colchones en la pintura amarilla y azul que alternan con manchas de óxido y salpicadura de barro. Solares vacíos y ventanas que faltan. Armarios abollados y despachos desordenados. No se sabe si destrozados por ladrones o por antiguos empleados. Completan la estampa. La fábrica parece sacada de un futuro distópico o de ciertas partes de la antigua Unión Soviética. Michael eligió bien sus palabras, porque la planta siderúrgica estaba, de hecho, sacada de ciertas partes de la antigua Unión Soviética. Cuando cerró Warren Steel, pertenecía a Igor Kolomoisky, un oligarca ucraniano que se enriqueció durante la época en la que Ucrania, como gran parte del resto del mundo postsoviético, seguía el camino de Rusia hacia la dictadura y cleptocracia. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kolomoisky compró la fábrica, junto con otras propiedades del Medio Oeste, por un valor de cientos de millones de dólares, como parte de una operación de blanqueo de dinero relacionada con la estafa a Privat Bank, un banco minorista de Ucrania. Probablemente el oligarca necesitaba canalizar dinero que se había obtenido de manera ilícita a cambio de algo real para ocultar su procedencia. También es posible que Kolomoisky confiera en que las ciudades y fábricas del cinturón del óxido de Estados Unidos estuvieran tan desesperadas por conseguir un metálico que pasaran por alto la procedencia de su dinero. Puede que tuviera razón. Durante décadas, los agentes inmobiliarios estadounidenses no estuvieron obligados a investigar la procedencia del capital de sus clientes, como hacen los banqueros y otros empresarios. Hace tiempo que es posible, tanto en Estados Unidos como en muchos países europeos, comprar propiedades de forma anónima a través de empresas fantasmas. 1 de cada 5 pisos de los edificios que pertenecen a Trump
o que llevan su marca de propiedad anónima, por poner un ejemplo pertinente. Puede que no todos esos propietarios misteriosos sean blanqueadores de dinero, pero si lo fueran, jamás lo sabríamos. Se sabe que al menos 13 personas con vínculos aprobados o presuntos con la mafia rusa han sido propietarios o han hecho negocios en pisos de edificios de la marca Trump. Sin embargo, mientras fue presidente de Estados Unidos, la empresa con propietarios misteriosos siguieron comprando pisos en edificios suyos. Si fue una manera de contribuir a la campaña, jamás lo sabremos. Durante la fiebre de compras de Kolomoisky, que duró de 2006 a 2018, diversas empresas relacionadas con él adquirieron media docena de plantas siderúrgicas, 4 bloques de oficinas, un hotel y un palacio de congresos en Cleveland, un complejo de oficinas en Dallas y una fábrica de Motorola inactiva cerca de Chicago. Sin embargo, pocas de las personas que vivían o trabajaban en esas propiedades habrían tenido la menor idea de quién era él ni de qué capital provenían originalmente de Privat Bank, ya que el dinero para las compras llegó al Medio Oeste a través de empresas fantasmas en Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Delaware, con la ayuda de la filial del Deutsche Bank en Estados Unidos, recorriendo la misma ruta que sigue el dinero ruso, kazajo, azerí, chino, angoleño o venezolano, cuando salen las autocracias cleptocráticas para entrar a los mercados y las instituciones financieras de América del Norte y Europa. Kolomoisky, quien niega haber cometido ninguna irregularidad, apenas es conocido en Cleveland. En verdad, lo que desbarató su plan no fue ninguna investigación de Estados Unidos, sino la revolución ucraniana del Euromaidán en 2014. Las mismas manifestaciones callejeras que convencieron al presidente prorruso de Ucrania, Víctor Yanukovych, para que huyera del país. Los manifestantes que acudieron a la plaza central de Kiev pedían tanto democracia como el fin de la clamorosa corrupción en la que estaba sumido su país. Los dos presidentes ucranianos que lo sucedieron, Petro Poroshenko y Volodymyr Zelensky, intentaron llevar a Ucrania por el camino distinto, entre otras cosas, mediante la integración y la investigación de Privat Bank. Pero mientras que sus esfuerzos han recibido mucha atención y críticas justificadas, no ocurrió lo mismo con los estadounidenses, que formaron parte de las aventuras de Kolomoisky en Estados Unidos. Por el contrario, cuando los estadounidenses condenan la corrupción rusa, ucraniana o soviética, rara vez tienen en cuenta el papel de sus conciudadanos han desempeñado o siguen desempeñando para hacerla posible. Shane Shochet, de Miami, tenía 23 años cuando empezó a comprar bienes raíces en Cleveland por encargo de Kolomoisky. Mordecai Korf, otro empresario de Miami, se convirtió en el director general de Optima Specialty Steel, la empresa que poseía propiedades industriales en Estados Unidos, adquiridas con dinero de Kolomoisky. Tanto Korf como Shochet utilizaron los servicios de un abogado estadounidense, Mark Kasowitz, que también representó a Donald Trump durante la investigación sobre sus vínculos con Rusia, entre otras batallas legales. En defensa de sus clientes, Kasowitz arguyó que ni Korf ni Shochet tenían conocimiento de ninguna irregularidad por parte de Kolomoisky. Se tardó mucho tiempo en destapar su presunta trama, en parte porque muchas de sus versiones no tenían sentido para nadie que compre propiedades con el propósito de gestionarlas bien y obtener beneficios. Su trama, como las ventas de Trump a clientes misteriosos, solo tiene sentido en el arcano mundo de la cleptocracia internacional, un universo alternativo cuyas reglas son claramente tan distintas a las de la economía cotidiana que los observadores han inventado nombres especiales para él. El periodista británico Oliver Bullock lo ha llamado Moneyline, título de su libro de 2019. Tom Burgess, periodista de investigación del Financial Times, lo ha denominado Cleptopía, título de su libro de 2020. Ellos y otros han señalado repetidas veces que ese mundo aparte, creado
al, al limón del mundo autocrático y la comunidad financiera internacional es muy grande y muy rico. Las empresas fantasmas de propiedad anónima y fondos domiciliarios en paraísos fiscales como Jersey y las Islas Caimán ocultan lo que podría representar hasta el 10% del PIB mundial. Se trata de dinero procedente de operaciones de narcotráfico, ocultado a las autoridades fiscales, o en el caso de Kolomoisky, presuntamente robado a ucranianos de a pie. En ese mundo, robar tiene premio, no se pagan impuestos. Las fuerzas del orden son inoperantes y están infradotadas. Las normativas deben eludirse a toda costa. La mayoría de los ciudadanos de las democracias del mundo son vagamente conscientes de ese universo alternativo, pero imaginan que existe en países lejanos o en islas tropicales exóticas. Se equivocan. En octubre del 2021, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una organización sin ánimo de lucro que agrupa periódicos de todo el mundo, publicó fragmentos de los papeles de Pandora, una gran cantidad de documentos filtrados que detallan las operaciones de los paraísos fiscales y las personas que tienen dineros en ellos. Entre otras cosas, los documentos dejaron claro cuánto flujo financiero clandestino circula no solo por el Caribe, sino por Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay nigerianos ricos que poseen en secreto propiedades británicas por un valor de 350 millones de libras. El rey de Jordania utilizó legalmente empresas fantasmas para comprar casas en Londres y Ascot, en Inglaterra. La investigación del consorcio también mostró, por primera vez de manera más accesible, cómo Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Wyoming, estados de los más normales, llenos de ciudadanos de los más normales, han creado instrumentos financieros que los inversores anónimos pueden utilizar para ocultar su dinero al mundo. A menudo lo hacían yéndose a vivir a lugares de los más corrientes, donde nadie espera encontrarlos. En 2016, visitó unos amigos en Branling, Hampshire, un pueblo rural con un pub, una iglesia medieval, verdes prados y una finca. La finca, llamada Beauper Park, la había comprado recientemente Elena Baturina, la esposa de Yuri Lushkov, exalcalde de Moscú. Intrigada por el descubrimiento de que la única mujer multimillonaria de Rusia hubiera decidido experimentar la vida rural inglesa, busqué la casa de registro de propiedad británico. Aunque figuraba el precio de compra 5.5 millones de libras, unos 7.9 millones de dólares, no encontré ningún nombre ruso. El propietario era Skimis Holdings Limited, la misma oscura empresa que estaba pagando la reforma integral. De no haberme enterado por casualidad de que habían visto al mismísimo alcalde en el pub, es posible que nunca hubiera pedido determinar con certeza la identidad de la persona que se ocultaba detrás del Kimis Holding Limited. Lo que me es difícil de entender, tanto para los residentes de los pueblecitos ingleses como para los habitantes de las ciudades industriales estadounidenses en decadencia, es que los nuevos clientes, vecinos o terratenientes que inyectan dinero en sus comunidades podrían estar haciéndolo por sus vínculos con un Estado que practica la represión y la violencia política. Para mantenerse en el poder, los autócratas modernos necesitan poder, recibir dinero y ocultarlo sin que los importunen. Instituciones políticas que promueven la transparencia, la rendición de cuentas o el debate público. El dinero, a su vez, los ayuda a consolidar los instrumentos de represión. Esa es la razón, junto con sus delirantes sueños de hacer historia, de que Putin odiara tanto el activismo democrático ucraniano y se enfureció tanto con la revolución ucraniana de 2014. Es un movimiento similar. Si hiciera con el poder en Rusia, él sería el primero en ir a la cárcel. La cleptocracia y autocracia van de la mano. Se refuerzan una a otra, pero también socavan cualquier otra institución que tocan. Los agentes inmobiliarios que no hacen demasiadas preguntas en Sussex o Hampshire, los propietarios de fábricas en quiebra impacientes por deshacerse de ellas en Warren, los banqueros de Sissus dispuestos a aceptar depósitos misteriosos de clientes misteriosos. Todos ellos
contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en su propio país y el resto del mundo. La globalización de las finanzas, la gran abundancia de escondites y la benévola tolerancia de las democracias han mostrado hacia las prácticas corruptas extranjeras ofrecen hoy a los autócratas oportunistas que pocos podrían haber imaginado hace 1 o 2 décadas.